Y bueno, entonces, para poder resolver este ejercicio, chicos, pues primero tenemos que entender que nosotros tenemos un ciclo que se encarga de repetir las filas. En este caso, va del 6 hasta el 1 o va desde el número que tú le des hasta el 1. Ese primer ciclo es el que se encarga de repetir las filas, ¿sí? Y tienes otro ciclo que es el que se encarga de imprimir los números. Vamos a nuestro Dev C++, bueno, a crear un nuevo documento, poner el código que ya tenemos de cajón siempre, que es las dos librerías, stdio.h y también la librería de conio.h. Nuestro main y nuestras llaves. Ok. Entonces, yo le voy a pedir un número al usuario, declaro una variable llamada número para saber hasta qué número se va a hacer la figura de números, ¿no? El triángulo de números. Voy a tener un ciclo para las filas, le voy a llamar F, y voy a tener otro ciclo que es el encargado de imprimir los números. Entonces a este le voy a llamar N, punto y coma. Bien, empezamos por pedirle al usuario hasta qué número quiere ver la figura. Recuerda que acá tú le vas a poner ingresa un número y el usuario te da ese valor. Entonces, este valor es el mismo que se va a guardar en la variable num. Por lo tanto, acá vamos a poner printf y le vamos a poner un pequeño mensaje que diga ingresa un número. Dos puntos, diagonal invertida n, que no se nos junte todo, punto y coma. Una función de scanf, comillas, por ciento de, comillas, coma, ampersand, número, ¿va? Entonces, en este momento mi programa ya conoce hasta qué número pretendo o a partir de qué número pretendo hacer esta figura, ¿sí? Vamos a suponer que es el 5 para posteriormente ir explicando con esto, ¿no? Num sería el 5. Ahora, como habíamos dicho, tenemos un ciclo que es el encargado de imprimir las filas, que lo vamos a declarar con la variable f. Entonces vamos a poner ciclo for f igual, ojo con esto, si tú analizas, es lo mismo decir del 6 al 1 que del 1 al 6. Entonces, esta vez nuestra variable f va a empezar en 6 y va a terminar en 1. De todos modos, nos va a dar las 6 filas. Entonces, pues, yo aquí lo que voy a hacer, f igual al número que ingresó el usuario, punto y coma. El ciclo se mantiene mientras f sea mayor o igual que 1, punto y coma, f menos menos. Esto va a ir haciendo que el valor de f se vaya reduciendo con cada fila que se va mostrando. Este es el ciclo de las filas, ya no lo muevo, ya quedó. Ahora vamos a hacer el ciclo que imprime los números. Ese ciclo lo vamos a hacer con n. Entonces ponemos otra vez ciclo for n igual a 1, punto y coma. ¿Cuántas veces tengo que imprimir el número? Acuérdate, 6 veces el 6, 5 veces el 5. Entonces, mientras n sea menor o igual al valor de f. Teniendo en cuenta que el valor de f con cada vuelta va a ir haciéndose más pequeño, entonces también el número de veces que se imprime el número va a ser menos. Y n más más. Ya lo tengo, chicos. El problema ya está resuelto. Solamente hay que poner nuestro printf para poder imprimir al número printf por ciento de un espacio para que no se nos amontone. Después del espacio vamos a poner comillas, coma y ponemos el valor de nuestra variable f.
porque acuérdate que se imprime el número de fila, 6 veces el 6, estoy en la fila 6. Luego cuando estoy en la fila 5, imprimo 5 veces el 5. El número de fila es lo que estoy imprimiendo. Punto y coma. Y ya una vez que hice eso, entonces imprimimos también un salto de línea, printf, ponemos diagonal invertida n, punto y coma, ¿no? Esto va a funcionar siempre y cuando haya una llave presente. Entonces aquí vamos a quitar esta llave y la vamos a cerrar en este punto. ¿Sí? Bien, vamos a ejecutar a ver qué es lo que sucede. Le ponemos figura 1 y le damos guardar. Ingresa un número, le doy el 4 y vean cómo me da primero 4 veces el 4, 3 veces el 3, 2 veces el 2 y una vez el 1. ¿Sí? Ahí está. Nuevamente corremos, le damos el 3, 3 veces el 3, 2 veces el 2, una vez el 1. Ya funciona con cualquier número. Y eso fue, pues básicamente lo que nosotros pedimos. Lo único que nos hace falta es validar que el número que le damos, pues que no acepte valores negativos o menores o iguales que 1. Vamos a condicionar si el número es menor o es igual a 1. Entonces, que me imprima un mensajito, printf, que me diga número inválido o número inválido, diagonal invertida n, punto y coma, ponemos un goto para volver a pedir el dato y aquí hay que agregar una etiqueta para poder pedirlo. Por aquí cometí un error. El error es que puse el condicional antes del scan y este condicional, pues obviamente no puedes validar un dato si no lo has leído. Entonces, primero lo escaneas y después lo validas. ¿Qué es lo que va a pasar? Si después de haberlo escaneado en la validación el número resulta negativo o menor o igual que 1, lo vuelve a pedir otra vez y no te va a dejar avanzar mientras tú no hayas ingresado bien ese dato, ¿no? Ejecutamos aquí, le doy el 7, bueno, el 7 sí va a funcionar, el menos 5, número inválido, ingresa otra vez el número, ahora sí le damos el 7 y ya funcionó. 7 veces el 7, 6 veces el 6, 5 veces el 5 y así. ¿Sale? Bueno, eso sería si, por ejemplo, yo lo quisiera tener de este modo. Pero, ¿qué pasaría si la figura fuera al revés? Si la figura ahorita fuera de primero el 1, una vez el 1, dos veces el 2, tres veces el 3, o sea que el triángulo estuviera al revés. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues, fíjate, vamos a ponerlo aquí mismo. Voy a poner un printf, diagonal invertida n varias veces, para que, pues obviamente se separe el primer triángulo del segundo. Y ahora vamos a hacerlo totalmente al revés, ¿sí? Aquí pasa lo mismo, chicos. Un ciclo se encarga de imprimir las filas y el otro de imprimir los números. Entonces, vamos a empezar nuevamente con nuestro ciclo for, pero ahora teniendo en cuenta que la figura es al revés. Ahora hagan de cuenta que la figura va a ser más o menos así. Yo acá le voy a decir ingresa un número. Le pongo el 4, entonces me pone el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Es una figura totalmente al revés, pero sigue la misma lógica. Un ciclo se encarga de las filas, el otro ciclo se encarga de imprimir los números. ¿Sí? En este caso, el número que estás imprimiendo es el número de fila, pero aún así está dentro del ciclo que imprime los números. Entonces, vamos a ver. Este ciclo sería con el valor de f igual a 1, punto y coma, f menor o igual
que el número que el usuario me dio, punto y coma, F más más. ¿Sí? Si el usuario me dijo 6, voy a imprimir filas hasta la sexta fila, ¿no? F menor o igual que número. Empiezo en 1 y termino en 6. Pues ahí está. Ponemos llaves, ya sabemos que vamos a ocuparlas, entonces hacemos dentro otro ciclo para los números. N igual a 1, punto y coma. Esta vez voy a imprimir números como el valor de F. Recuerda que primero pones el 1 una vez, después pones el 2 dos veces. Para que puedas hacer esto, el valor de N debe de ser menor o igual a F. ¿Por qué? Porque en este caso, como F está en la primera fila, N solo dura una repetición, solo un número. Para la siguiente vuelta, entonces, perdón, aquí es N más más. Para la siguiente vuelta, F ya vale 2, entonces N va a ser 2 repeticiones. Para la siguiente vuelta, F vale 3, N hace 3 repeticiones. Y ya está la figura. Únicamente aquí hay que poner nuestro printf. Colocamos, por ejemplo, aquí el % de, espacio, comillas, coma, F. Recuerda que estás imprimiendo el número de fila, punto y coma. Y fuera de este ciclo, aquí hay que entender este printf es hijo de este for, y este printf, al no tener llaves, pues es hijo del primer ciclo. Printf, ponemos diagonal invertida n, punto y coma. ¿Va? Entonces, cada que imprimes una fila, imprimes también un salto de línea. Vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos, le damos el número 4 y primero me da 4, 3, 2, 1 y luego 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron? Ejecutamos nuevamente. El número menos 7 no lo acepta, le pongo el 5 y ahí está ya la figura que estamos pidiendo. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta con el ejercicio, chicos? No, porque es que otro profesor que, como usted dijo, era cuestión de jugarle. Bueno, más bien. Exacto. Hay que jugar con los valores y tratar de entender qué es lo que está haciendo cada uno de los ciclos. Un ciclo se encarga de las filas, el otro ciclo se encarga de los números y bueno, pues este es el ejercicio que les pedí. Bueno, ya aquí está como que más grande, ¿no? Pero ahí se está resolviendo prácticamente lo que yo les pedí. ¿Vale? Entonces, este sería el primer ejercicio que tienen que resolver. ¿Va? Voy a detener la grabación y vamos a ponerle acá.